Muchísimas gracias también por la invitación y como decía un poco Felipe, saliendo de la zona de confort, yo soy geriatra, trabajo en la unidad de oncogeriatría de la FALP, pero al mismo tiempo literalmente, en el fondo soy parte de la unidad de mejora continua dentro del rol médico que se instauró y es lo que hoy día vengo a contarles y cómo esto lo hemos llevado a la práctica clínica. ¿Cómo organicé la presentación? Son muchas ideas y dentro de un módulo de distintas miradas y de distintos prismas. Entonces les quiero contar un poco cómo surge este concepto, qué entendemos dentro de este cambio cultural de la organización y cómo llevarlo a cabo en pequeños ejemplos. La mejora continua es una forma de mirar, es un enfoque distinto que viene a cambiar. Lo decía también Felipe en cómo hacíamos las cosas, pero a nivel macro, a nivel de la institución, cuando yo me imagino en el día a día, en cada una de mis unidades y de mi trabajo, la mejor forma posible de hacer lo que hacemos. Una forma participativa, gradual, de optimizar no solo los procesos, sino que la atención y el quehacer diario, sabiendo que esto entrega el máximo valor a lo que hacemos y que finalmente llega a quien nos importa, que es el paciente. Y permite cambiar la mentalidad con la que nos enfrentamos, y lo veíamos en el módulo anterior a propósito de la IA, y en eso creo que la geriatría es pionera hoy día con expectativas de vida mayores a 80 años. Es imposible pensar que vamos a hacer lo que hacemos, como lo hacemos, por el resto de nuestras vidas y por el resto de nuestra vida laboral. Y tenemos que ser capaces de adaptarnos a estas nuevas herramientas, lo decía en el fondo súper bien explicado el radiólogo en el módulo anterior, pero cada uno de nosotros en su área de trabajo tiene que pensar cómo va a ir cambiando la forma de enfrentarse a los problemas que aparecen. Y más aún, cómo reconocer aquellos problemas donde estas nuevas herramientas van a tener un espacio, una cabida a dar respuestas. Y así surge el concepto de la cultura justa. ¿Qué entendemos por cultura justa? Cultura justa es reconocer que no somos simplemente culpables, que era un poco el sistema antiguo de decir, bueno, ¿quién se equivocó? ¿De quién es la culpa que esto ocurra? Cultura justa es decir, independiente que no le estamos quitando la responsabilidad a quien viole deliberadamente algún protocolo o norma establecida, es reconocer que estamos inmersos en un sistema donde los errores pueden ocurrir. Nos hablaba de un 5%, ¿cierto?, en el módulo anterior de probabilidad de error médico, pero nuestro sistema permite que eso ocurra y necesitamos, a nivel de institución, de unidad, de organización, asegurar que yo como trabajador, como funcionario, esté en un lugar que esté minimizando el riesgo que yo me equivoque. Y eso es lo más seguro para el paciente. Cuando nos damos cuenta que esta responsabilidad es compartida, en que todos nos equivocamos, también compartimos el rol de prevenir que esto ocurra. Y establece así un estándar ético en que el bienestar del paciente es la prioridad para todos, no solo para mí como clínico, sino que también para el hospital donde yo trabajo, para la unidad en la que pertenezco. Y hace que la responsabilidad de eso sea compartida, sea colectiva entre todos nosotros. Cuando yo entiendo eso como funcionario, recién ahí puedo entender por qué es importante levantar la mano cuando veo un error. ¿Por qué es importante decir, mira, aquí podríamos hacerlo distinto? Entonces la primera pregunta es decir, bueno, ¿qué tan cercanos estamos a eso, a creernos ese cuento? En el año 2021, en la FALP, que es donde yo trabajo, se aplicó una encuesta en el Fondo Internacional de Seguridad al Paciente para ver si esto que suena súper bien es realmente como nos sentimos en el trabajo, ¿verdad? Esta encuesta tiene 10 ítems, les voy a mostrar el globo, pero lo importante, y me quiero enfocar, ustedes ven en las mejoras, aquellos que estamos más alejados, y le voy a hacer zoom a la peor de todas. Entonces, la peor de todas es respuesta a los errores. Y dentro de este subgrupo, le hago zoom a las primeras dos. En esta unidad, ¿el personal siente que sus errores son considerados en su contra? Sí. Y la segunda, cuando se reporta un incidente en esta unidad, aquí respondían todos, de gerencia, todos los cargos, la encuesta era abierta, todos los funcionarios.
Esta unidad se enfoca en aprender en vez de buscar quién tiene la culpa. No. ¿Sí? Entonces, suena súper bonito en la práctica, pero ¿cómo hacemos? Porque si yo me siento así, ¿voy a levantar la mano cuando estemos equivocándonos? Y si yo no levanto la mano frente al error, el que sufre ese error es el paciente. Y la posibilidad de que ese error ocurra de nuevo es 100%. Por lo tanto, tenemos que irnos más atrás y atacar esto antes de pensar en mejorar cualquier otra cosa. Y entonces surge el concepto de la cultura del reporte. ¿Cómo los convenzo a ustedes de que cuando ustedes mismos se equivoquen me lo digan? ¿Sí? Imagínense el desafío. ¿Ah? Entonces yo tengo que tener un ambiente en que ustedes se sientan libres, en el fondo, de poder levantar la mano, de mostrar de confianza que lo que yo voy a reportar va a ser sin represalias y sabiendo que vamos a actuar sobre lo reportado y no sobre quién reporta. ¿De acuerdo? Eso cambia el sistema punitivo de las auditorías médicas antiguas en que a mí me citaban a mí, que me equivoqué, para preguntarme por qué me equivoqué, ¿sí? Sino que parte de la base de que yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Y dentro de eso, de mi quehacer diario, ocurre un error por múltiples razones, y que lo vamos a mirar, y cómo todos nosotros podemos hacernos cargo para que de este error todos aprendamos y no vuelva a ocurrir por el paciente. Este reporte tiene que ser analizado y permitir aprender, y lo que aprendemos, comunicarlo. Aquí, por ejemplo, es cómo nosotros reportamos, un sistema abierto, anónimo, que se puede ingresar desde cualquier computador, desde una aplicación telefónica, desde un link, y lo que se pide es, mire, ustedes ven ahí, relato del notificador, cuénteme su historia, a ver qué pasó, y dónde pasó para saber yo dónde ubicarlo, y no me diga quién es usted, no pide quién es el dato. Vamos a preguntar entonces, ¿quiénes han reportado? Voy a mirarle solamente el verde porque en el fondo el celeste lo compara con otros centros, pero para el caso de seguir el mismo ejemplo de la encuesta anterior, ¿quiénes han reportado en los últimos 12 meses? Nadie. ¿Sí? Sigue en la primera columna. ¿Quiénes han reportado una o dos veces? 23%. 3 a 5. ¿Quiénes han reportado más de 11 veces en el último año? O sea, que encontraran un error una vez por mes. ¿Sí? Una vez por mes. Y lo reportaran. 1%. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es capacitar. Es convencernos y decir, es importante, le prometo que esto de aquí vamos a aprender todos, todos vamos a ganar, gana el paciente. Y veamos cómo nos va con las capacitaciones. Esto es una forma de aproximarnos y vemos que a medida que hacemos capacitaciones, no se ve el puntito, pero si me siguen con la línea roja, a medida que hacemos capacitaciones, pasa algo bueno y malo. Aumentan los efectos de eventos adversos, ¿sí? Es bueno porque la capacitación funcionó, pero a nivel institucional se ve súper feo, ¿sí o no? Pareciera que lo estamos haciendo peor, ¿cierto? Porque a veces tapar el sol con un dedo funcionaba hasta ahora, no se equivocaba nadie. Y ahora que capacitamos se equivoca todo el mundo, ¿sí? ¿Me van siguiendo, verdad? Cuando yo tengo un evento, y si sigo la línea de la cultura del reporte, tengo que ser capaz de estar a la altura de la confianza que entregué en poder reportar. Y por tanto, lo que hacemos es que cuando hemos logrado al fin convencerlos de que es importante que levantemos la mano frente a la posibilidad de error, aunque afortunadamente no pasará algo, que es un near miss, tomarlo y la capacidad de analizarlo, de aprender y de comunicar desde la reactividad de ese error encontrado, ¿verdad? O sea, yo ya llegué tarde, ¿cierto? Ese es el protocolo de Londres y que dice, bueno, veamos, antiguamente, en las primeras publicaciones sobre cultura justa estaba la teoría del queso suizo, no sé si se acuerdan, que era cómo todo funcionó para que pasara justo por el hoyito y le ocurriera al paciente. Bueno, el protocolo de Londres, en el fondo la evolución de eso, dice, mira, hay cosas que son estructurales, hay cosas que tienen que ver con que ese era el último día, que estaba de turno, que era sábado, todos sabemos, ¿cierto? ¿Cuándo ocurren los errores? El fin de semana, de noche, en el turno volante, porque hay cosas que en el fondo fomentan el error, que ocurran las cosas. Hay acciones, omisiones. ¿Qué pasó en ese día? Justo se había caído el sistema informático. Ese era el día que estaba de vacaciones y el otro pidió permiso. ¿Cómo logramos que sucediera todo eso? Analicémoslo y nos enfocamos en este error que ya identificamos. Y al analizarlo nos damos cuenta que podemos agruparlos en aquellos que casi pasó algo, ¿sí? El near miss.
Pero por suerte, al final, cuando le iban a poner el medicamento, el paciente dijo, no, yo no soy don Juan. Oh, no se lo dieron, pero estuvimos así de que sucediera. Hay veces que nadie se dio cuenta y ocurrió de leve a grave lo que le ocurrió al paciente, un evento adverso. Y hay otros que son centinelas, operamos el lado equivocado, el paciente falleció, ¿sí? ¿Qué es el evento adverso grave? Los podemos clasificar y según eso vamos viendo cómo vamos a reaccionar de acuerdo a la gravedad. Cuando yo esperaría que esto fuera una pirámide, ¿verdad? Por cada evento grave, que es el que todos nos enteramos, todos supimos, hasta en el ascensor, todos conocimos el caso, debiese detrás haber habido un montón de veces que estuvimos a punto que nos pasara. Si lográramos reportar todas las near miss, las veces que estuvimos a punto, llegaríamos antes y podríamos reducir la ocurrencia del evento grave. ¿Me explico bien? Entonces, ¿cómo llegamos antes entonces? Si me doy toda la vuelta, todo esto era reactivo. ¿Cómo llegamos antes? ¿Cómo tenemos un análisis preventivo? Y existe acá, se los voy a explicar muy brevemente, pero en el fondo se trabaja con matrices de riesgo que permite detectar dónde pongo los esfuerzos, porque por supuesto que todas las unidades van a tener un montón de situaciones que pudiésemos equivocarnos y cada una a distintas escalas. ¿Dónde nos enfocamos? ¿Dónde mejoramos primero? ¿A dónde le ponemos el acento inicial? Y vamos a tener dos ejes que son en el fondo la probabilidad y el impacto. Estos se puntúan cada eje de 1 a 5 y logra poner en la balanza qué tan probable es que esto ocurra y si ocurriera qué tan grave sería. Y de acuerdo a eso yo lo voy a puntuar de verde a rojo, se entiende, ¿verdad? Los verdes van a ser aquellos que es poco probable y si pasa tampoco es tan grave, ¿de acuerdo? Y aquel que junta ambas cosas, mira, es súper frecuente que ocurra y si ocurre es lo peor que nos podría pasar, es tremendamente grave. Y eso, para determinar esos impactos y esas puntuaciones que escapa un poco a la presentación, pero se toman muchas aristas que yo se las puse ahí, que tiene que ver con el impacto que va a tener en el paciente, el costo del paciente desviado absolutamente en cuanto a las cuentas y la capacidad del sistema de hacerse cargo económicamente, el tema legal, nos pueden demandar, la reputación, aparece el hospital en todos los diarios por esto que ocurrió, todo eso se mete en una licuadora para que podamos ponerlo en la matriz y, de acuerdo al color, ver cuál sería su riesgo. Y de esta forma decir, oye, vamos a partir por los rojos, los que después con todo este puntaje nos dimos cuenta que nos quedaron en el riesgo extremo. Les voy a mostrar el ejemplo de nuestro centro, lo que se hizo después que 2021, las capacitaciones, reportamos, contamos cuántos reportaban, hagamos matrices en el fondo por unidades, acá en este caso, por ejemplo, se partió con radioterapia, hagamos las matrices y se identificaron, por ejemplo, 325 riesgos. Entonces, una sola unidad. Y de eso los podemos clasificar y tenemos 27 extremos, 105 altos, 129 moderados. Recién eso nos permite ver la magnitud de lo que estamos hablando. O sea, esto no lo voy a resolver en 2 días, no es una semana, es un equipo completo para resolverlo. Veamos las mejoras. Entonces, hacemos una lista de lo que deberíamos mejorar para poder dejar un responsable a cargo de la mejora. De ahí tenemos 81 oportunidades de mejora, o sea, si juntamos todo esto. Y luego empezamos a resolverla y lo que tenemos es que al terminar la implementación de las mejoras, los riesgos altos de 105 bajan a 15. ¿Sí? Los moderados van de 129 a 67. Y si todo funciona bien, tiene sentido, ¿verdad?, que los bajos aumenten, ¿cierto? Porque yo a los extremos los bajé. Por lo tanto, lo que yo espero es tener hartos riesgos bajitos y que bajen los altos. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad, el análisis? ¿Y qué hicimos para mejorar? También aquí lo podemos clasificar. Y aquí yo puse un ejemplo, una foto de un techo para que se entienda la idea. Cuando yo digo 81 oportunidades de mejora, uno puede decir, mira, este salón hoy día está helado, vamos a poner un calefactor. Mejora débil, ¿cierto? Porque mañana va a ser frío de nuevo, ¿cierto? No solucioné el problema. Pero si yo dijera, le vamos a poner termopanel a todo esto, lo vamos a aislar acústicamente y es una mejora robusta porque soluciona el problema de frentón, se arregla. Estamos acostumbrados a mejoras débiles que son los parches, ¿verdad? Tenemos una gotera, entonces el maestro hay que tape aquí, por eso pusimos un techo, ¿sí?
Robusto sería cambiar el techo. Pero uno dice, cambiar el techo, ya estamos hablando en palabras mayores. Cuando ponemos el esfuerzo en las mejoras débiles, nuestra costumbre, las soluciones son a corto plazo. Entonces yo digo, al paciente le dieron, voy a poner un ejemplo clínico, al paciente le dieron penicilina y era alérgico. Lo que voy a hacer es mandar un mail recordando a todos los clínicos que no tienen que darle el medicamento a los pacientes alérgicos. Mejora débil, que ni siquiera lo abren el mail. Voy a hacer una charla. Les voy a decir a todos que está mal darle penicilina a los pacientes alérgicos a la penicilina. Mejora débil. Estaban todos en el celular al momento de la charla. Pero si yo a nivel informático hago que desde farmacia, cuando al paciente que tiene declarada la alergia a penicilina y el médico le haga clic, voy a pensar en un sistema informático electrónico de farmacia, el sistema no permita, tengo una alerta, usted no puede indicar penicilina porque este paciente es alérgico, es una mejora robusta, ¿sí? Y un impacto directo, es mucho más cara, es mucho más difícil de implementar, requiere más tiempo, pero eso es una barrera. Y la gracia, cuando nosotros ponemos en eso los esfuerzos, que al final de todas las vidas, se dan cuenta que primero tenemos que levantar la mano cuando a alguien le indique penicilina siendo alérgico, ¿verdad? Para que todo esto tenga sentido. Pero cuando yo me doy toda esa vuelta y llego a esa mejora robusta frente a un riesgo que era extremo, ¿cierto? Siguiendo las mismas matrices, o que me podría haber generado un evento centinela, es decir, el evento adverso más grave, eso es más seguro para el paciente, pero también para los trabajadores. Y esa es una de las gracias de tener un sistema de mejora continua en nuestros lugares de trabajo. Cuando yo estoy en una institución, en una organización que cambia su cultura, hace una cultura justa, también para mí es más seguro atender. Muchas gracias.